Imagina un mundo donde la esperanza es un bien escaso, donde la diferencia es motivo de crueldad y donde un simple acto de bondad puede cambiar el curso de dos civilizaciones. Prepárense para una historia que desafiará sus percepciones sobre la humanidad y lo alienígena, una historia de valentía, compasión y la búsqueda de un hogar. ¿Qué harías si tu única esperanza de supervivencia dependiera de la amabilidad de un extraño, especialmente si ese extraño es de un mundo completamente diferente al tuyo? Esta es la historia de Lyra y Alex, una historia que comienza con un ruego silencioso y termina con un lazo inquebrantable. La atmósfera en el sector Z7 era siempre densa, no solo por la contaminación industrial de las megaciudades flotantes, sino por la tensión constante que flotaba en el aire. Los exiliados, los otros, como se les llamaba despectivamente, vivían en los estratos más bajos, en los rincones olvidados del planeta Silos. Lyra, una joven alienígena de piel esmeralda y ojos violetas, se movía entre los callejones sombríos con una agilidad sorprendente para su frágil figura. No había rastro de su nave, de su familia, solo el recuerdo borroso de un impacto, un destello cegador y el despertar en este lugar hostil. Había sobrevivido por pura suerte, o tal vez por una extraña intervención del destino. Sus reservas de agua, su fuente vital, se agotaban rápidamente. Los otros, de su especie no eran muchos, y los pocos que quedaban se escondían aún más profundamente que ella. El agua era un lujo en Silos, controlado por las corporaciones humanas que gobernaban con puño de hierro. Cada gota era preciosa, cada sorbo un milagro. Lyra sentía la sequedad en su garganta, la debilidad en sus extremidades. Observaba desde las sombras a los humanos, tan diferentes, tan ajenos a su sufrimiento. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver un cielo estrellado sin la bruma rojiza de Silos, o si alguna vez sentiría la frescura del agua de su propio planeta. El miedo era su compañero constante, pero también una pequeña chispa de esperanza, la certeza de que no podía rendirse. El Distrito 12 era conocido como el nido de la víbora. Bandas de jóvenes humanos, sedientos de poder y dominados por un odio irracional hacia los alienígenas, patrullaban las calles. Para ellos, los otros eran una molestia, una plaga que debía ser erradicada. Lyra lo sabía, había presenciado sus actos de crueldad en más de una ocasión. Evitaba sus miradas, sus risas burlonas, sus empujones. Pero la sed era una tortura que superaba el miedo. Había oído rumores de un pequeño punto de distribución de agua en el borde del Distrito 12, un lugar donde los menos afortunados podían conseguir raciones mínimas a cambio de trabajos humildes. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a correr. Su cuerpo temblaba con cada paso, su mente luchaba contra la desesperación. Cuando finalmente llegó al lugar, la escena que encontró fue desoladora. Un grupo de acosadores, liderados por un joven corpulento con una cicatriz en la mejilla, intimidaba a otros que intentaban conseguir agua. Lyra intentó pasar desapercibida, pero su apariencia exótica siempre atraía la atención. Las risas se intensificaron, las miradas se volvieron punzantes. El líder se acercó a ella, sus ojos brillando con malicia. Sabía lo que venía, las palabras hirientes llovieron sobre ella como guijarros afilados. La empujaron, la insultaron, la rodearon. Mira a la pequeña criatura de pantano. ¿Tienes sed, ¿Quieres un poco de nuestra preciada agua, mutante? El líder de la banda sostenía una botella de agua, agitándola burlonamente frente a su rostro. El líquido claro y brillante era un tormento visual. Lyra no podía hablar el idioma humano con fluidez, y cualquier intento de defenderse solo provocaba más burlas. Sus ojos violetas, que normalmente reflejaban una profunda sabiduría, ahora estaban llenos de una vulnerabilidad desgarradora. Su garganta ardía, su visión se nublaba. Sus rodillas flaquearon. La humillación era insoportable, pero la sed era más fuerte que su orgullo. Extendió una mano temblorosa, un gesto de súplica silenciosa, de necesidad desesperada. Era un ruego sin palabras, una rendición a la crueldad de sus captores. La banda se rió a carcajadas, disfrutando de su sufrimiento. Para ellos, era un espectáculo, una demostración de su poder. Para Lyra, era el fondo de un abismo. Mientras Lyra era humillada, una sombra se cernía en el callejón adyacente. Alex, un joven humano de unos 17 años, había estado observando la escena con creciente incomodidad. No era un héroe, ni un valiente. Había crecido en Silos, viendo la discriminación contra los otros como algo normal, algo inherente a la vida. Pero algo en la mirada de Lyra, en su ruego desesperado, lo golpeó profundamente.
No era solo la sed, era la dignidad pisoteada, la indefensión. Alex no era parte de las bandas, ni tampoco se oponía activamente a ellas. Simplemente existía, intentando pasar desapercibido, soñando con un futuro mejor que los trabajos sin sentido en las fábricas. Llevaba consigo una botella de agua, un suministro racionado para su día. Era consciente del peligro de enfrentarse a los acosadores. Sabía las consecuencias. Pero la imagen de Lyra, pequeña y vulnerable, grabó a fuego en su mente. Una voz en su interior le decía que no podía quedarse de brazos cruzados, que había un límite a la indiferencia. Sus puños se apretaron, su corazón latía con fuerza. La decisión se estaba formando en su mente, una decisión que cambiaría todo. Con un impulso que lo sorprendió a él mismo, Alex salió de las sombras. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una autoridad que no poseía. Déjenla en paz. Los acosadores se giraron, sorprendidos por la interrupción. El líder de la banda frunció el ceño. Mira lo que tenemos aquí. ¿Un defensor de las escorias? ¿Quieres unirte a ella, pequeño? Cobarde. Las risas regresaron, pero Alex no retrocedió. Sus ojos, fijos en Lyra, transmitían una mezcla de determinación y compasión. Sacó su botella de agua, el líquido precioso brillando bajo el tenue sol de Silos. Con un movimiento rápido, se acercó a Lyra, ignorando las amenazas y los empujones de la banda. Los acosadores, desconcertados por su audacia, no reaccionaron de inmediato. Alex abrió la botella y se la ofreció a Lyra. El acto fue tan simple, tan inesperado, que el silencio se apoderó del callejón. Lyra lo miró con incredulidad, sus ojos violetas fijos en los suyos. La mano de Alex, firme y temblorosa al mismo tiempo, sostenía la promesa de alivio. Lyra tomó la botella, sus dedos fríos rozando los de Alex. Bebió, lenta y deliberadamente, saboreando cada gota como si fuera néctar de los dioses. El alivio fue instantáneo, una cascada de vida que se extendió por todo su cuerpo. Los acosadores los observaban, su furia mezclada con una extraña confusión. No estaban acostumbrados a que alguien los desafiara, especialmente no por un otro. El líder de la banda finalmente rompió el silencio, su voz llena de ira. Esto no se quedará así, traidor. Pagarás por esto. Alex se mantuvo firme, protegiendo a Lyra con su propio cuerpo. Sabía que había cruzado una línea, que había elegido un bando. Pero al ver el color regresar a los ojos de Lyra, al sentir su pequeña mano aferrándose a la botella, supo que había tomado la decisión correcta. Lyra, revitalizada, miró a Alex con una gratitud que trascendía las barreras del lenguaje. Una conexión silenciosa se forjó entre ellos, un lazo inesperado en medio de la hostilidad. El líder de la banda lanzó un grito de guerra, y los acosadores se abalanzaron sobre ellos. Alex reaccionó rápidamente, tomando la mano de Lyra. «Corre». Su voz era un susurro urgente, pero ella entendió. Corrieron por los callejones estrechos, esquivando contenedores de basura y puestos abandonados. Los acosadores los seguían de cerca, sus gritos de furia resonando en el aire. La adrenalina bombeaba en las venas de Alex, impulsándolo a ir más rápido de lo que creía posible. Lyra, a pesar de su debilidad anterior, corría con una agilidad sorprendente, guiándolo a través de atajos y pasajes ocultos que conocía bien. La persecución fue implacable, una carrera desesperada por la supervivencia. Se encontraron con obstáculos, callejones sin salida, pero de alguna manera lograron evadir a sus perseguidores, al menos por el momento. La noche comenzaba a caer, cubriendo Silos con un manto de sombras que ofrecía un refugio temporal. Exhaustos, Alex y Lyra finalmente encontraron un escondite temporal en una antigua nave de carga abandonada, medio enterrada en la chatarra. El interior era oscuro y polvoriento, pero ofrecía un respiro del peligro exterior. Alex se dejó caer contra una pared metálica, su respiración agitada. Lyra se sentó a su lado, sus ojos violetas observándolo con una mezcla de curiosidad y aprecio. Intentó comunicarse con él, con gestos y sonidos guturales, intentando expresar su agradecimiento. Alex la miró, una sonrisa cansada en su rostro. «No te preocupes», dijo, aunque sabía que ella no lo entendería por completo. «Estás a salvo, por ahora». Compartieron el resto del agua, una pequeña cantidad, pero suficiente para reavivar sus esperanzas. Alex le mostró cómo activar un pequeño transmisor de radio que había encontrado, intentando enseñarle algunas palabras básicas del idioma humano. Lyra, con una inteligencia sorprendente, comenzó a imitar los sonidos, su curiosidad superando el miedo.
En la oscuridad de la nave abandonada, una amistad improbable comenzaba a florecer, una conexión que trascendía las diferencias de especie. Los días siguientes fueron una mezcla de peligro y descubrimiento. Alex y Lyra permanecieron escondidos, aprendiendo el uno del otro. Alex le enseñó a Lyra más palabras, más frases, y Lyra, a cambio, le mostró algunos de los conocimientos que poseía de su propio planeta, Sus. Furia resonando en el aire. La adrenalina bombeaba en las venas de Alex, impulsándolo a ir más rápido de lo que creía posible. Lyra, a pesar de su debilidad anterior, corría con una agilidad sorprendente, guiándolo a través de atajos y pasajes ocultos que conocía bien. La persecución fue implacable, una carrera desesperada por la supervivencia. Se encontraron con obstáculos, callejones sin salida, pero de alguna manera lograron evadir a sus perseguidores, al menos por el momento. La noche comenzaba a caer, cubriéndoselos con un manto de sombras que ofrecía un refugio temporal. Exhaustos, Alex y Lyra finalmente encontraron un escondite temporal en una antigua nave de carga abandonada, medio enterrada en la chatarra. El interior era oscuro y polvoriento, pero ofrecía un respiro del peligro exterior. Alex se dejó caer contra una pared metálica, su respiración agitada. Lyra se sentó a su lado, sus ojos violetas observándolo con una mezcla de curiosidad y aprecio. Intentó comunicarse con él, con gestos y sonidos guturales, intentando expresar su agradecimiento. Alex la miró, una sonrisa cansada en su rostro. «No te preocupes», dijo, aunque sabía que ella no lo entendería por completo. «Estás a salvo, por ahora». Compartieron el resto del agua, una pequeña cantidad, pero suficiente para reavivar sus esperanzas. Alex le mostró cómo activar un pequeño transmisor de radio que había encontrado, intentando enseñarle algunas palabras básicas del idioma humano. Lyra, con una inteligencia sorprendente, comenzó a imitar los sonidos, su curiosidad superando el miedo. En la oscuridad de la nave abandonada, una amistad improbable comenzaba a florecer, una conexión que trascendía las diferencias de especie. Los días siguientes fueron una mezcla de peligro y descubrimiento. Alex y Lyra permanecieron escondidos, aprendiendo el uno del otro. Alex le enseñó a Lyra más palabras, más frases, y Lyra, a cambio, le mostró algunos de los conocimientos que poseía de su propio planeta, sus costumbres y la avanzada tecnología de su gente. Hablaron sobre sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Lyra le habló de su hogar, un planeta exuberante y lleno de vida, un contraste brutal con el sombrío Silos. Alex, a su vez, le habló de su deseo de ver más allá de los confines de su mundo, de encontrar un lugar donde la gente no fuera juzgada por su origen. La banda de acosadores no los había olvidado, y sus patrullas se intensificaron. La situación era insostenible a largo plazo. Sabían que tenían que encontrar una solución, un camino para que Lyra estuviera realmente a salvo. Alex, a pesar del peligro, no lamentaba su decisión. La conexión que había establecido con Lyra era más fuerte que cualquier miedo. Una noche, bajo el pálido resplandor de las luces de Silos, Alex le hizo una promesa silenciosa a Lyra: no la abandonaría. La ayudaría a encontrar su camino a casa, o a un lugar donde pudiera estar en paz. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Una pequeña nave de carga, camuflada como transporte de desechos, ofrecía pasaje clandestino a las colonias exteriores, a un sector conocido por su neutralidad y su respeto por todas las especies. Era un riesgo enorme, pero era su única opción. Alex, con la ayuda de algunos contactos subversivos que compartían su visión de un Silos más justo, consiguió que Lyra fuera incluida en la lista de pasajeros. La despedida fue emotiva. Lyra, ahora capaz de expresarse con algunas palabras, le agradeció a Alex con una sinceridad que le conmovió hasta lo más profundo. «Gracias, Alex. Mi amigo». Alex sonrió, sus ojos llenos de esperanza. «Cuídate, Lyra. Y no olvides este lugar. Tal vez algún día, si los cambie». Mientras la nave ascendía lentamente hacia el cielo oscuro, Lyra miró por la pequeña ventana, viendo las luces de Silos desvanecerse en la distancia. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que llevaría consigo el recuerdo de la bondad de un humano, un acto de compasión que había encendido una chispa de esperanza en su corazón. Y Alex, observando desde abajo, sintió una certeza: la historia de Lyra era solo el comienzo, un testimonio de que incluso en los lugares más oscuros, la humanidad, en su forma más pura, podía brillar con una luz propia.